Misericordia, senda de paz. Bienvenidos a su programa Misericordia, senda de paz. Hoy un programa muy especial. Hablaremos de un mártir alteño, Miguel Gómez Loza. Para esto me acompañan el licenciado Uriel Barba, el licenciado Ramón González. Bienvenidos los dos a este programa. Exmiembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, cual también yo me tocó participar en mi tiempo también. Pero ustedes también participan en un grupo, una asociación llamada Anacleto González Flores. Así es. Que tiene mucho que ver con este personaje también, Miguel Gómez Loza. Pues entremos pues de lleno en este programa que, si les parece bien, empecemos desde el inicio, su niñez. ¿Quién de ustedes quiere platicar de la niñez de Miguel Gómez Loza? Pues si gustas, algunos matices nada más, pues recordar que Miguel Gómez Loza nació aquí en una delegación de Acatic, el Refugio Paredones, aquí cerca de Tepatitlán, y pues de muy chico quedó huérfano, inclusive pues con el tiempo, ellos son Loza Gómez, porque el papá era Loza y la mamá Gómez, pero como ellos quedaron, como ya mencioné, muy chicos, huérfanos, para honrar a su madre decidieron cambiar los apellidos, ¿no? Entonces, por eso los conocemos hoy, a Miguel Gómez Loza y a su hermano, que es sacerdote y mártir también, Elías Gómez Loza, ¿verdad? Y pues de gente, imagínate, huérfanos de chicos, pero aún así era muy inquieto, ¿no? Algunos dicen que era acólito, era sacristán de ahí del templo, pero también promovió, además de la escuela oficial que había, una escuela particular o con enseñanza religiosa, ¿no? Inclusive hay una anécdota allí de que por allí tenía la imagen de la Virgen de Guadalupe y en su momento llegaron y pusieron sobre esa imagen la imagen del presidente Benito Juárez, cosa que le enfureció mucho, ¿no? No, así es. Ni modo que no. Sí, y dicen que inclusive, yo no sé si sea tan así, que amarró la imagen del presidente y la trajo en el caballo por todo ahí el pueblito, y más adelante, precisamente en su martirio, estamos por celebrarlo 92 años de su martirio. Esa fue la manera como lo mataron. Se la cobraron después, ¿no? Yo creo que sí. Ramón, el por qué se cambiaron el apellido. Yo creo que las madres salteñas son muy especiales. Bueno, pues nos dicen que fue como una forma de reconocer el trabajo de la mamá. Como ellos quedaron huérfanos, ya lo decían, muy pequeño quedó huérfano Miguel Gómez Loza. Entonces la mamá estuvo al pendiente de ellos. Siempre estuvo atendiéndolos, preocupada por su formación, por darles lo necesario a Miguel y a su hermano, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la cual se habla de que cambiaron, se invirtieron el orden de los apellidos. El orden de los apellidos, y así se es conocido hasta nuestra fecha, ¿verdad? Muy bien. Uriel, me llama la atención de que él quiso estudiar también desde chico, quiso superarse. Pero bueno, primero se va el hermano Elías al seminario, a Guadalajara, al diocesano. Y él tiene que quedarse con la mamá. Pero llega un momento dado en que dice, yo también tengo que superarme. Yo quiero ir a estudiar. Y se van a Guadalajara. Pues luego tiene que regresarse porque hubo una lucha encarnizada entre los líderes políticos de aquella época, guerrilleros, los carrancistas y los villistas. Y bueno, dijo, yo mejor me vengo a mi tierra, ¿verdad? Y creo que pasó un año por ahí, ¿verdad? Pero después de eso, pues regresa otra vez a Guadalajara, ¿eh? Entonces ya es donde efectivamente hay que recordar que en 1913 se funda en todo el país la ACJM por el padre de Bernardo Bergoin, y en 1916 se funda junto con Anacleto González Flores, la ACJM en la ciudad de Guadalajara. Y como tú dices, bien dices, él le nació la inquietud de también superarse, y junto con Anacleto González Flores pues llegaron a ser abogados los dos, ¿verdad?
pero también tenía la inquietud de hacer grupos de obreros, tenía cooperativas, cajas de ahorro, de préstamo, ¿verdad? Entonces era una persona que tenía un compromiso social fuerte con los más necesitados, ¿verdad? Así es. Estuvieron, Ramón, en una casa hospedados y ahí estuvo en contacto con Anacleto González Flores. ¿Qué nos puedes platicar? Bueno, efectivamente la casa de estudiantes que tenían en Guadalajara, la casa llamada La Gironda, en honor a doña Jerónima, que era la señora que los asistía, participaba Miguel Gómez Loza, junto con otros compañeros salteños. Entonces, bueno, el líder ahí, el que encabezaba la casa de Anacleto, pero el brazo derecho de Anacleto era Miguel Gómez Loza, ¿no? O sea, de alguna manera se dice que Anacleto era el que pues se dedicaba a escribir, tenía una gran facilidad de palabra, y Miguel era de mucho arrojo, ¿verdad? No se pensaba mucho para hacer las cosas, ¿verdad? De hecho, cuentan algunas anécdotas de él, como ya nos hablaban alguna de ellas, pero en Guadalajara, cuando llegan los bolcheviques, los comunistas, y ponen la bandera comunista arriba de catedral, y se reúnen los muchachos del ACJM, se reúnen ahí para ver qué iban a hacer, pero Miguel no se esperó a ver qué acordaban, qué iban a hacer. Él salió corriendo y subió hasta lo alto de la catedral, ¿verdad? Él solo, ¿verdad? Por el caracol se sube diciéndoles que él llevaba un mensaje para el líder de los obreros que estaba allá arriba. Lleva un mensaje para Laurito y sube, y llega, rompe la bandera, ¿verdad? La quita del asta y se las arroja. Bueno, pues en ese momento se dieron cuenta de que era contrario a ellos y lo golpearon, lo que bajaba de catedral lo entregaron por muerto básicamente, ¿verdad? Cuando llegan los muchachos del ACJM, pues llegan a recoger el cuerpo de Miguel Gómez Loza y no estaba muerto, ¿verdad? Sorpresa, estaba vivo. Solamente estaba golpeado ahí, ¿verdad? Esa es una de las tantas anécdotas que cuentan de Miguel, del arrojo que tenía, ¿verdad? Sí, porque Miguel era decidido, era audaz, era aventado. A lo mejor Anacleto, tú lo acabas de decir, era más calculador, más profundo en su fe, le gustaba pensar y escribir lo que convenía, ¿verdad? Uh-huh. Pero era opuesto Miguel, sí. Caracteres distintos. Miguel tenía una visión muy clara de la necesidad de participar en la vida social, ¿verdad? Es más, en la vida política. Miguel fue miembro del Partido Católico. En ese entonces, en el ínter ahí, entre el Porfiriato y la Constitución de 1917, se funda el Partido Católico Nacional. Y Miguel era un miembro distinguido aquí en la región. Ahí él participó como delegado de ese partido en una asamblea que tuvieron en Guadalajara. El Partido Católico en ese entonces tuvo mucha presencia. De hecho, aquí en Jalisco ganaron la gobernatura de Jalisco con el Partido Católico. Miguel Gómez Loza se enfrentó en las elecciones también contra Guadalupe Zuno en un cargo de elección popular. Y desde luego, pues Guadalupe Zuno, siendo el protegido del gobierno de México, pues le hicieron fraude electoral para que no quedara Miguel Gómez Loza. Pero tenía una visión, repito, muy clara de ese trabajo social, de ese trabajo político que hoy en día muchos católicos lo hemos abandonado, ¿eh? Hemos abandonado ese trabajo social. Hace falta, pues, que nos comprometamos siguiendo el ejemplo de esos mártires que hemos tenido en esta región, como Miguel Gómez Loza. Tú acabas de decir, Ramón, que él fue gobernador. Entonces, oficialmente no aparece el nombre de él. ¿Cómo está eso? Bueno, Miguel fue gobernador civil, así se le llama. Fue el gobernador de los cristeros. O sea, era el líder de los cristeros a la muerte de Anacleto González Flores. Él se le nombra así. Él se retira de Guadalajara. Tuvo que venirse a andar recorriendo en gran parte aquí en la región de Los Altos, escondido en algunas cuevas. Aquí donde, estando en las cuevas, ahí editaba su periodiquito, ¿eh? O sea, de esa manera es como él estuvo trabajando en la clandestinidad.
Pero poquito antes de esto, poquito antes del movimiento armado, él se titula como abogado, también, o más bien termina su carrera de abogado en 1922 y se vino a la ciudad de Arandas a ejercer su profesión. Y estando ahí en Arandas, empezó a organizar a los obreros y el presidente municipal de ese tiempo lo desterró. O sea, lo expulsó, tuvo que irse al estado de Guanajuato. O sea, prohibido que se parara en Jalisco, ¿verdad? Entonces él estando en Guanajuato duró un tiempo y pues ya desesperado él quería seguir trabajando y se regresó. Ya no a Arandas, porque se regresaba ahí, pues iba directito a la cárcel. Se vino a Guadalajara y desde Guadalajara también estuvo trabajando ahí, ¿verdad? Lo metieron a la cárcel varias veces, a Miguel. Lo metieron, ¿por qué? Porque era el que defendía propiamente a los a todas las ¿cómo pudiéramos llamar? Las violaciones que hacía el gobierno. Cuando clausuraron el seminario en Guadalajara, cuando clausuraron colegios, ¿verdad? Expulsaban a monjitas de sus conventos. Miguel Gómez Loza era el abogado que iba y presentaba los amparos para que se respetaran. Él era el que andaba de manera muy activa. Fue un abogado ejemplar dedicado pues a su labor. Entonces, posteriormente, lo que tú decías, ya en el movimiento armado, él tampoco tomó las armas, ¿verdad? No tomó las armas para irse, pero sí anduvo donde andaban los cristeros, editando ahí su periodiquito, motivándolos a los cristeros a través de las proclamas que ellos daban a conocer a los diferentes grupos. Así es. Uriel, también se casó este hombre, tuvo familia. Sí. ¿Nos puedes platicar a los que están viéndonos allá en casita, pues, qué fue de su vida? Sí, igual que Anacleto, se casaron los dos al mismo tiempo, se graduaron de abogados, inmediatamente se casaron. Sí, tuvo tres hijas. Yo tuve el gusto de conocer, creo que fueron dos ya mayores, porque además, dicho sea de paso, tuve el gusto de participar providencialmente en el inicio del proceso de canonización de Anacleto González Flores y compañeros mártires en el Santuario de la Virgen de Guadalupe de Guadalajara, donde están los restos de ellos dos. Y inclusive conseguir algunos documentos en su momento. Y sí, un hombre de familia, tenía dos hijas, igual, ¿no? Igual que Anacleto y igual que el general Enrique Gorostieta, no podían ni ver a la familia, o sea, tenían que estar escondiéndose, ya lo dijo aquí el licenciado, entre las cuevas, entre los lugares, para poder hacerlo, editar los periódicos, Gladium, Palabra, todos los panfletos que eran para dar indicaciones a los católicos y en su momento a la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, ¿no? Entonces, sí, un hombre de familia, repito, tuve la oportunidad de conocerlos, no sé si todavía vivan los dos, me tocó conocerlos. Tiene familiares todavía ahí en el refugio Paredones, ahí donde hay dos reliquias de él, ¿verdad? Ahí en este lugar. Muy interesante, sí. Algo que me llamó mucho la atención, Ramón, tú dijiste que muchas veces lo tomaron preso. Por ahí leyendo me di cuenta que más o menos 59 veces estuvo preso. Pero fíjate lo que hacía en la cárcel. Se ponía a rezar. Luego invitaba a los presos a rezar el rosario. Y me imagino que otras muchas oraciones más. Pero también se dedicaba a evangelizar, a platicarles de la cuestión religiosa, su fe. Entonces la vivió aún estando preso e hizo que muchos presos también vivieran su fe. Eso me parece muy interesante. Claro, claro, o sea, era gente ahora sí que de una pieza, ¿no? O sea, a pesar de que era perseguido, o sea, él nunca tuvo temor, ¿verdad? Él siempre donde estaba daba testimonio. En los artículos que vemos ahí, que escribían, dicen, es fácil ser católico en el templo, ir a rezar en el templo, ¿verdad? Pero un católico debe dar testimonio de su fe donde quiera que esté, en la escuela, en el trabajo, ¿verdad? En la política. Entonces, en la cárcel, como tú bien lo decías ahorita, pues ahí daban testimonio también, donde quiera. O sea, un cristiano debe dar testimonio. Y ellos nos enseñaron, nuestros mártires, cómo se debería de vivir la auténtica fe del cristiano, ¿no?
Entonces, él formó también muchos sindicatos, por ejemplo. Fueron de los iniciadores del sindicalismo en México, pero un sindicalismo católico, inspirados en la encíclica Rerum Novarum, ¿verdad?, de León XIII, ¿verdad?, en la cual invitaba a participar a los católicos en el campo social. Lo agarraron como debía tomarse, ¿verdad? De hecho, ahí esa encíclica se reconoce como la primera encíclica de tipo social, ¿verdad?, como la encíclica de encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, y se la aprendieron muy bien y la llevaron a la práctica en nuestro país. Entonces podemos decir que Miguel era un alteño y yo un católico a carta cabal. Definitivamente. No había ningún doblez. Nada, para nada, para nada. Sí. Uriel, tú mencionabas las revistas, el trabajo que hacía, en este caso, Miguel. ¿Qué más podemos señalar de este hombre? Porque fue un modelo a seguir, igual que Anacleto. Así es, le apoyaba mucho a Anacleto González Flores en el asunto de la producción, del estilo de redacción y todo esto del periódico Gladio, en su momento Palabra y Gladio, ¿no?, que fue el culmen, el más fuerte, que se repartía, creo que algo así como 300,000 copias por semana. Dice, oye, no hay periódico demasiado que tenga ese tiraje, que tenga ese tiraje, o sea, y era un órgano informativo para todos los católicos, para organizarlos, para alentarlos, para exhortarlos y también para apoyarles, para pedirles ayuda para el movimiento en su momento de la Unión Popular y más adelante en la persecución religiosa, pues para todo el trabajo que se tenía que hacer con la Liga Nacional de la Defensora de la Libertad Religiosa, ¿no? Así es. Bien, Ramón, acaba de mencionar, Uriel, dice la Unión Popular. ¿Qué fue la Unión Popular? ¿Qué era? ¿Qué hacían? Bueno, la Unión Popular era un movimiento cívico, una organización cívica, en la cual se le daba formación a los jóvenes para que participaran en actividades sociales, ¿verdad? Porque muchas de las veces cuando hablamos de un mártir, cuando hablamos de un beato, mucha gente cree que es el que solamente está rezando en el templo, solamente... No, la visión que ellos tenían era una visión social, era de participar en lo social, transformar las estructuras sociales que le sirvieran a Cristo, ¿eh?, que sirvieran para lograr el reinado social de Cristo. Entonces, la Unión Popular, ese era el fin que tenía, formar a los jóvenes para que en todos los municipios, en todas las parroquias, hubiera un grupo, un medio de comunicación, que sacarán su periodiquito, hubiera una organización, una cooperativa, ¿verdad?, para que apoyara a la gente. De hecho, él se preocupó por los campesinos, por ejemplo, ya lo decíamos también, tenía a través de la cooperativa, conseguía insumos baratos para apoyar a los campesinos en aquel entonces, ¿verdad?, que trabajaba la mayor parte de la gente en el campo, y él a eso se dedicó. O sea, tenían una visión social muy completa, pero sobre todo también, como ya lo decían anteriormente, en la formación a través de los medios de comunicación de esa época, no solamente el periodiquito, o sea, yo no sé cómo le hacía esta gente, además de trabajar el periódico, también hacían libros, editaban libros. O sea, una de las organizaciones que creó Miguel Gómez Loza fue precisamente de los litógrafos, creo que les llamaban, ¿verdad? Así es. O sea, hizo su organización para hacer libros católicos, ¿verdad? De hecho, hay uno que tengo yo, por ejemplo, de la primera edición que él sacó, yo pienso que lo tuvo hasta en sus manos Miguel Gómez Loza, ¿verdad? Un libro que se llama La persecución religiosa en México, de Regis Planchet, y en ese mismo libro otra parte viene que es La persecución religiosa en Jalisco, de Anacleto González Flores, y Miguel estuvo ahí al pendiente en la edición de ese libro, con máquinas o imprentas muy rudimentarias de aquella época, pero lo hacía, ¿eh? Un trabajo enorme que realizaba, ¿no? Muy bien. Uriel, yo pienso que la iglesia le ha de haber reconocido a Miguel su labor en favor de la iglesia, en favor de los derechos de la gente. ¿Qué sabes al respecto? Sí, mira, en 1925 hay que recordar que recién formada la Unión Popular junto con Anacleto González Flores, el Papa
les otorgó una medalla que a pocos les ha dado, que se llama Pro Ecclesia e Pontifice, que no es otra cosa más que una medalla a los católicos que dan un servicio especial a la iglesia, ¿no? A toda la iglesia, en este caso la iglesia mexicana. Y junto con Anacleto González Flores y otros, recibieron su medalla por parte del sumo pontífice, en su momento, repito, por esa labor tan grande en favor de la defensa de los derechos fundamentales, no solamente el derecho de la libertad religiosa, ¿no? Así es, Uriel. Ramón, ya casi llegamos al final del programa. El martirio, ¿cómo estuvo? Porque tú dijiste hace ratito que iba huyendo, escondiéndose a salto de mata, que en una cueva, que en una ranchería, pero ¿cómo estuvo? Sí, mira, en ese tiempo ya fue casi para finales del movimiento de la gesta cristera. Él estuvo al municipio de San Julián, donde se celebró una misa. Él venía muy contento de esa misa porque propiamente comulgaron todos los cristeros, ¿verdad? Allá en el municipio de San Julián. Entonces se programó una reunión en la ciudad de Guadalajara donde iban a platicar y algo acerca de los arreglos que ya estaban muy avanzados, los arreglos entre la iglesia y el gobierno. Sí. Y él venía y en el trayecto pues se reunía con gente, con los grupos cristeros. Llegó una noche de paso aquí en un rancho que se llama El Lindero, cerca de San Francisco, municipio de Atotonilco. Ahí estaba y bueno, pues se dio cuenta el gobierno que estaba en ese lugar y llegan a ese lugar. Miguel quiso, o más bien salió corriendo y lo siguieron, y ahí en una cañadita, y todavía podemos ir ahí, hicieron un pequeño monumento donde murió Miguel Gómez Loza por la espalda a balazos que le tiró el gobierno en ese entonces, ¿verdad? Después de eso, algunos de sus biógrafos dicen que lo lazaron, ¿verdad? Lo amarraron y lo arrastraron ahí en un caballo, ¿eh? De ahí se lo llevaron pues a Totonilco, y de ahí lo trasladaron a la ciudad de Guadalajara, a Miguel, ¿sí? Pero él, algo de lo que ya nos comentaba Uriel hace un momento, ¿verdad? Más o menos le hicieron lo mismo que él hizo con la foto de Miguel, de Benito Juárez en el refugio, ¿verdad? Sí. O sea, él le dicen que la amarró del caballo, la arrastró, y los enemigos de la iglesia en estos quisieron hacer lo mismo con él en ese rancho, repito, que se llama El Lindero, municipio de Atotonilco. Y la fecha muy significativa también, que fue el 21 de marzo de 1929. Estamos hablando de 3 meses propiamente antes de los arreglos que hubo entre la iglesia y el Estado, ¿verdad? Entonces matan a él, que era el líder en ese momento de los cristeros. Claro, porque murió acompañado de su secretario, pudiéramos decir, Nicho Vázquez, ¿verdad? Nicho Vázquez, así es. Uriel, para concluir, lo llevan a Guadalajara el cuerpo, se lo entregan a su esposa y a su madre, pero ¿cómo habrá estado el sepelio? ¿Fue gente, no fue gente? ¿Hubo respuesta o qué pasó? No, pues abarrotado, ¿verdad? Como siempre, pues eran líderes, como ya se ha dicho, eran de una sola pieza, y esa gente que daba testimonio, y más a ese grado, ¿no? A un grado de santidad, como ya se mencionaba, pues esa es la historia de la iglesia, ¿no? Encarcelados, perseguidos, daban testimonio siempre, y evangelizaban, y catequizaban, y una serie de cosas, ¿no? Entonces, pues la ciudad se vino afuera, como cuando Anacleto también, o sea, todo el pueblo reconociendo la labor, y claro, murieron con fama de santidad todos ellos, ¿no? Por eso hoy son beatos, y si Dios quiere, pronto nos va a tocar verlos como santos, ¿no? Con una veneración universal. Yo más quiero concluir con la frase que todos aprendimos cuando estuvimos en Acción Católica, y fueron fieles a ese lema: por Dios y por la patria. Yo creo que son personajes dignos de imitarse. En este caso, Miguel, y pues también Anacleto. ¿Qué les parece si para la próxima programa yo los quiero invitar
aunque no me toque conducir, a ustedes dos, que nos hagan el favor de platicarnos, pues, de su gran amigo y compañero, Anacleto González Flores. De antemano, les agradezco mucho, Ramón y Uriel, su apoyo a este bonito programa. Y usted que está allá en casita, pues muchas gracias. Y no se olvide de que el próximo domingo hablarán aquí mis compañeros invitados de Anacleto González Flores, un intercesor, un abogado de nuestra tierra allá en el cielo. Así es. Pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga y hasta la próxima. Muy amables. Misericordia, senda de paz.